Bueno, oficialmente le damos la bienvenida a todos los que se han ido conectando en la tarde de hoy a nuestra octava sesión de la serie Eco de Nutrición y Diabetes. Muchas gracias por conectarse. Para los que no me conocen, mi nombre es Coral Ginés y hoy yo voy a ser su moderadora, así que es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Primero les quiero mencionar, ¿verdad?, que esta serie es una iniciativa educativa y es posible gracias a la subvención de HRSA que está diseñada para ustedes, lo que son los médicos primarios y el personal de salud, así que con nosotros. En la agenda, pues ya ustedes, si han estado con nosotros anteriormente, están familiarizados con lo que vamos a estar haciendo en la tarde de hoy. Pero como repaso, vamos a estar hablando sobre lo que son las guías generales, vamos a darle la preprueba, la parte de la didáctica, luego entramos en lo que es la postprueba, el espacio de preguntas, vamos a tener una presentación y discusión de casos y culminamos con lo que sería el anuncio y cierre. Como guías generales, ya ustedes conocen, deseamos seguir viéndole sus caritas, que puedan encender su cámara, que haya una participación activa. Por favor, no me dejen hablando sola. Así que puedan compartir sus experiencias, escriban en el chat durante la sesión y escriban sus preguntas, enciendan sus micrófonos para dar comentarios. Queremos escucharles y saber más de ustedes y sus experiencias. Ahora vamos a estar haciendo lo que es la preprueba. Les debe estar saliendo lo que sería un pop-up en su pantalla. Si no llegasen a verla, pueden ir a lo que sería la parte de abajo, en la barra de la parte de abajo, que dice Polls, pueden darle clic ahí y se supone que les salga. Si no, pueden ir a los tres puntitos donde dice More y entonces seleccionar la parte de lo que serían las encuestas o los polls. Vamos a darle unos minutitos para que la hagan. Pues la encuesta va a seguir abierta unos minutitos adicionales, así que pueden ir contestándola. Y si no la llegasen a ver, también nos dejan saber para poder apoyarle. En el chat ya veo que pusieron el link, así que si no pueden acceder a través de la plataforma, pueden ir al link. ¿Ok? Súper. Ahora estaríamos entrando en lo que sería la parte de la didáctica. En la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre la tecnología en el manejo de la diabetes, el monitoreo continuo de glucosa, glucómetro y bombas de insulina. En la tarde de hoy tenemos a la licenciada Desiree Quiñones Vega. Ella es nutricionista dietista registrada y educadora en diabetes en Puerto Rico. Así que es un placer tenerte en la tarde de hoy, Desiree. Espero, ¿verdad?, a ustedes los que están conectados con nosotros, que sea beneficioso. Así que te dejo el piso, Desiree. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Excelente, pues muchas gracias a el Instituto de Salud por esta oportunidad de hablar un poquito sobre lo que hago día a día. Mi nombre, como dijo, es Desiree Quiñones Vega y voy a estar hablándole hoy un poco en profundidad de lo que es la tecnología en el manejo de la diabetes, desde lo que son glucómetros, monitores continuos de glucosa, hasta lo que son las bombas de insulina y qué hacen por nuestros pacientes que vemos todos los días. Los objetivos principales es reconocer los diferentes tipos de tecnología que hay para el monitoreo de glucosa. Entiéndase monitoreo con el sensor de glucosa, con el glucómetro y con la bomba de insulina. Describir el funcionamiento de cada tecnología, ver cuáles son esas limitaciones y cuáles son los criterios de uso para que los pacientes puedan interpretar datos generados que crean, reportes que crean estos productos para poder interpretar qué ajuste o qué necesidad médica o nutricional necesita el paciente
y saber cómo aplicar esto a pacientes con poca alfabetización, con un contexto de bajo socioeconómico y aumentar esa adherencia a esta terapia. Así que a nivel de introducción es muy importante que ustedes sepan que lo que son los monitores continuos de glucosa han venido a revolucionar lo que es la terapia médica, ¿ok? Y la terapia nutricional. Ha creado unas nuevas métricas glucémicas que va a ayudar a nosotros como especialistas clínicos y médicos, enfermeros, dietistas, poder orientar, identificar dónde está el problema glucémico del paciente y cómo corregirlo mejor. Al igual que le va a dar alternativas al paciente de monitorear esa glucosa de manera continua para tomar decisiones reales e inteligentes, ¿verdad? Para su manejo de diabetes. Aquí quiero que vean esta gráfica, es un resumen desde el año 2010 al 2025, cómo ha sido esa utilización de los sensores o monitores continuos de glucosa y como pueden ver ha aumentado en utilización y también ha aumentado en el número de manufactureros que se han unido al mercado de crear monitores continuos de glucosa. Así que esta tecnología quedó para quedarse y más que nada trabaja en conjunto de otras tecnologías como son las bombas de insulina para poder optimizar nuestros pacientes. Así que en promedio a nivel mundial hay 10 millones de personas ahora mismo con monitor continuo de glucosa y obviamente entendemos que esto va a aumentar drásticamente. El monitoreo tradicional, que es el glucómetro o la maquinita, como le dicen nuestros pacientes, es un monitoreo, ¿verdad? Ustedes saben de esto, que monitorea la glucosa a nivel capilar, a nivel de sangre, ¿ok? Sabemos que es bien retante para nuestros pacientes poder monitorear la glucosa de manera continua varias veces al día con el uso del glucómetro. Así que las limitaciones que tiene este equipo es que brinda una sola medida en un momento específico del día. Por ejemplo, a la mañana, al mediodía, y no brinda una información continua ni nos ayuda a identificar esos episodios de azúcar alta o baja que pasan entre cada medida que toma el paciente. Algo bien importante que trajo los sensores, y lo vamos a hablar bien en profundidad, es lo que es la variabilidad glucémica. Y el glucómetro tradicional no mide eso y no captura cuánto cambia, qué tan grande esos cambios diarios de los niveles de glucosa de nuestros pacientes, que sabemos que mientras más variabilidad glucémica, mayor riesgo de complicaciones o progresión de la condición y no identifica episodios de hipoglucemia e hiperglucemia. Así que el paciente llega a nuestra oficina, nos dice que está teniendo bajones de azúcar, nosotros vemos la ONOS en rango, vemos el monitoreo con el glucómetro en rango y no podemos hacer ajustes en nuestra terapia médica ni nutricional porque no tenemos la información completa. Sin embargo, quiero recalcar que el glucómetro sigue siendo el gold standard para poder monitorearse la glucosa en momentos que cambia el azúcar rápidamente, ¿ok? Así que en momentos de crisis, de duda, que dudamos de los equipos o tenemos síntomas diferentes a los equipos, el glucómetro siempre es la ley. Así que en repaso, para poder repasar, sé que la licenciada Torres adelantó un poco de esta información, pero quiero volver a repasar qué es un monitor continuo de glucosa. Un monitor continuo de glucosa es un dispositivo médico que mide de manera continua los niveles de glucosa en el líquido intersticial. Y está subrayado el líquido intersticial porque vamos a hacer mucho énfasis a esa palabra. Brinda reporte y actualizaciones a tiempo real de los niveles de glucosa al paciente, a familiares y también a los profesionales de la salud. La duración de estos sensores, que es otra palabra, el término correcto es monitor continuo de glucosa, conoce como sensor de glucosa, y la mayoría de estos sensores duran entre 6 a 15 días. Depende mucho de la marca, ¿verdad? Del manufacturero, pero todos se están moviendo cada vez a poder durar la mayor días posible para que el paciente se lo tenga que aplicar lo menos posible. Las lecturas de glucosa que brinda el monitor varían según la marca, pero la frecuencia usualmente es entre un minuto a cada 5 minutos, ¿ok? Va a variar de la marca y esos datos ya se considera
parte de la terapia médica o parte de las metas glucémicas que puede un profesional de la salud medir en el progreso de nuestros pacientes con diabetes. Y por último, la población que puede utilizar estos equipos son personas mayores de 2 años. Y nuevamente tiene el asterisco porque depende de la marca. Hay unas marcas, por ejemplo, el Guardián 4, que es mayores de 7, y el Descom y el Freestyle, que son más populares, es a partir de los 2 años de edad. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el glucómetro y el monitor continuo de glucosa? Y esto es algo muy importante porque estoy bien segura que han llegado pacientes a su oficina con esta pregunta o van a llegar con esta pregunta, y es que realmente miden la glucosa en lugares diferentes. Como ven en la imagen a mano izquierda, el glucómetro tradicional, esa lanceta con que se pincha el paciente, llega hasta el vaso sanguíneo, hasta el capilar, y después se mide esa glucosa en la sangre con la tirilla del glucómetro. Sin embargo, el sensor o el monitor continuo de glucosa, pueden ver aquí la chapita del monitor, y este es el filamento que entra en la piel del paciente, y como ven, el largo del filamento no llega al vaso sanguíneo, sino que se queda en el espacio intersticial. Así que son los mismos equipos ni hacen el mismo trabajo. Por eso es que ninguno va a sustituir completamente el otro. Aunque nuestros pacientes estén en monitores continuos de glucosa, necesitan glucómetro, y aunque tengan un glucómetro, se pueden beneficiar de utilizar un monitor continuo de glucosa. Así que cuando su paciente llegue a esa oficina médica y le diga que tiene el sensor y el glucómetro una lectura muy diferente, usted le va a explicar esto. De hecho, ya hay manufactureros que tienen materiales educativos sobre esto, pero yo siempre busco a veces en Google, Internet, y le explico para que vean por qué las lecturas no son iguales. De hecho, yo uso una analogía que me funciona bastante y la comparto por si les es útil. Y yo les digo que esto es como la nevera. La nevera, aunque es un mismo equipo, tiene dos compartimientos diferentes y ambos tienen temperaturas diferentes. Pues yo le digo, esto es lo mismo. Esto es un mismo equipo que mide la glucosa en diferentes lugares, o de equipos que miden la glucosa en diferentes lugares, así que esa diferencia siempre va a estar y no debe ser mayor de 20%. ¿Ok? No 20 miligramos por decilitro, que es lo que los pacientes entienden, es 20%. Así que esto es importante para nosotros que podamos explicarle, interpretarle esto correctamente al paciente. Y a consecuencia de esto, de que mide el glucómetro y el monitor los valores de glucosa en diferentes lugares, es la razón por la que en momentos que la glucosa cambia rápidamente, el monitor tiene un retraso en la lectura de glucosa, que en inglés, en la literatura se conoce como lag time, que es un desfase entre que el paciente tomó el jugo, se absorbió, llegó al hígado, al vaso sanguíneo y luego al líquido intersticial. Así que es posible que el monitor le dé una alerta al paciente de que tiene una hipoglucemia, el paciente se bebe el jugo, y a los 15 minutos, que es la regla 15-15, todavía el monitor diga que está por debajo de ese 70. Así que en esos momentos el paciente debe monitorearse o confirmar que salió del bajón de glucosa con la lanceta de la tirilla, ¿verdad? Con el glucómetro, y hacerle caso omiso a la alerta del sensor. Es algo que es bien común y es más común en adultos mayores que se preocupan, que no entienden esta diferencia, que no tienen la facilidad de entrar a internet y buscar esta información. Ahora, ¿qué partes tiene un monitor continuo de glucosa? En inglés es CGM y viene de Continuous Glucose Monitor. Y las partes principales, la primera es el sensor, que como pueden ver en la imagen es el filamento que se inserta en el líquido intersticial. La parte número dos, el transmisor, que transmite la lectura de glucosa, la señal a número 3, un receptor, que es quien se encarga de dar la lectura de glucosa de la lectura del sensor, que se la transmitió el transmisor. ¿Ok? Y la realidad es que, como aparecen asterisco, la mayoría de los monitores continuos de glucosa en el mercado ya tienen integrado el transmisor. Estos son uno de los adelantos o mejorías que los manufactureros de estos monitores han ido trabajando en, que antes había monitor
sensor aparte y transmisor aparte y había que conectarlos y aplicarlos en la piel. Ahora ya viene de fácil aplicación para hacerle la vida más fácil y llevadera al paciente. Así que así es que opera el monitor. El receptor puede ser tanto la aplicación móvil de un paciente, puede ser un lector o recibidor, que es un equipo médico que lee la lectura o recibe la lectura de glucosa del sensor, e incluso se conectan a bombas de insulina y esas bombas toman decisiones en base a estas lecturas. Así que como ven, es un adelanto grandísimo para estos pacientes que se tienen que monitorear la mayoría más de una vez al día, porque tal vez un paciente con diabetes tipo 2 que se monitorea una vez al día no es un reto, pero un paciente que usa una terapia de Humaloquilantus, diabetes tipo 1 se tiene que monitorear mínimo 4 veces al día y a veces más si tiene sintomatología. Así que en la realidad del día a día, pues esto llega para hacerle la vida más fácil y manejar mejor su diabetes al paciente. Así que, ¿cómo se usan estos sensores de glucosa? Como ven aquí, estos sensores ya vienen en un aplicador de fácil aplicación. Aquí en pantalla ven el sensor que es el Freestyle Libre 2 Plus. Este es el sensor, este finito el filamento, este es aplicador. Y en el caso de este, el sensor viene aparte y hay que compactarlo, como construirlo, pero de nuevo, la mayoría de los manufactureros, incluyendo Freestyle, como el 3 Plus, ya vienen que viene el sensor integrado en lo que es este aplicador. Así que el paciente simplemente abre el aplicador. Como pueden ver en esta imagen, está el sensor adentro y ven la aguja que tiene el filamento. El paciente lo aplica en la parte de atrás del brazo, lo presiona y ya el sensor queda pegado. Una vez queda pegado, empieza lo que se conoce como el periodo de calentamiento, que es cuánto tiempo le toma al sensor comenzar a trabajar y varía de marca en marca entre 30 minutos a 2 horas aproximadamente, en lo que brinda la primera lectura de glucosa. Así que, nuevamente, los manufactureros de estos sensores se están moviendo a que ese periodo de calentamiento sea cada vez más corto, la duración en la piel más días, el tamaño más pequeño y que el aplicador cada vez sea más fácil de aplicar. Esto ellos se lo ponen y en 6 a 15 días, según la marca, se lo remueven como si fuese una curita, se rotan el lugar y vuelven a aplicarlo. Así que va variando de la marca, pero es realmente bien llevadero. Incluso adultos mayores solos o con sus cuidadores pueden lograr aplicar el sensor. Así que, ¿qué significa para el paciente ponerse un monitor continuo de glucosa? Pues menos pinchazos. Sabemos que nuestros pacientes no quieren vivir con dolor. Nadie quiere vivir con dolor, así que ahorrarse esos pinchaditos en los dedos le da un alivio bien grande. Y la lectura de los monitores reemplaza el glucómetro para tomar decisiones de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene un monitor continuo de glucosa, puede ver el valor de glucosa y en base a ese valor de glucosa decidir cuánta insulina se va a administrar, cuántas pastillas se va a beber, qué tipo de alimentos va a consumir, ¿verdad? Cuál le conviene y le da información al paciente. Así que de 4 pinchazos mínimo se sustituye a un pinchazo cada 6 a 15 días. Así que eso es espectacular. Le ayuda al paciente a tomar decisiones de tratamiento, ¿ok? Y esto es bien importante a nivel de nutrición porque es la manera que el paciente puede ver el impacto de lo que come en sus niveles de glucosa. ¿Verdad? Todos les pedimos a nuestros pacientes monitorear la glucosa 2 horas luego de comer para asegurarnos que no esté por encima de 180, pero sabemos que pocos lo hacen, que a veces lo hacen al ponerse la insulina si lo hicieron correcto, pero no siempre pasa, así que a ellos ver ese valor de glucosa pueden decir, ay, esa donita no me conviene, ay, voy a sustituir el jugo por la fruta, ay, voy a comer un poco menos de arroz porque llevo con azúcares elevadas todo el día y pueden empezar a tomar decisiones nutricionales y de tratamiento, ¿verdad? Con autorización médica y coordinada. Adicional, brinda alertas y alarmas. Y yo les digo a mis pacientes que son como el guardián.
él monitorea que ese azúcar no baje mucho y no suba mucho. Y cuando sale de esos límites, le alerta al paciente para que tome decisiones de corregirse con carbohidratos simples o de corregirse con insulina en caso de hiperglicemia o de salir a caminar, ¿verdad? Y tomar decisiones de conducta más inteligentes, pero le da diferentes alertas y estas alertas todas se pueden customizar, se pueden ajustar o se pueden apagar. La única que no permite apagar es la de glucosa baja inminente o urgentemente, que es la que indica que la glucosa va a estar por debajo de 55 miligramos por decilitro en 15 minutos, o sea, va a tener una hipoglucemia severa este paciente. Así que esto ayuda mucho a los pacientes con hipoglucemia asintomática, pacientes con hipoglucemia reactiva también, pacientes en insulina, de muchas maneras, ¿ok? Y le alerta, le da información que tome decisiones más inteligentes. Así que, ¿quién puede usar estos sensores? ¿Quién se puede beneficiar? Según la Asociación Americana de la Diabetes, realmente toda persona que viva con diabetes se beneficia de este tipo de terapia o este tipo de sensor, ¿ok? Sea tipo uno, sea tipo 2 en insulina o en medicamentos orales, sea diabetes gestacional o cualquier otro tipo de diabetes a consecuencia de medicamentos u otras condiciones, ¿ok? Sin embargo, sabemos que los planes médicos, las aprobaciones médicas son otra situación y Medicaid y Medicare solo aprueban los monitores continuos de glucosa para pacientes que utilizan insulina. No importa el tipo de insulina que usan, si son múltiples dosis diarias, usan insulinas premezcladas o insulina basal, se pueden beneficiar de esto y el plan se lo va a aprobar. Pacientes con historial, y bien importante el historial que tiene que estar documentado en la nota de progreso o en las visitas a sala de emergencia, pero con historial de hipoglucemia nivel 2, que es hipoglucemia menor de 54 miligramos por decilitro, o hipoglucemia severa nivel 3, que es que la persona perdió conciencia o requirió asistencia de tercera persona para poder ayudarla, pues también, aunque no utilicen insulina, se puede justificar y el plan médico lo puede aprobar. Sí da un poquito más de lucha que otros casos, pero sí es posible, ¿ok? Y la cubierta médica, una vez cumple el paciente con estos criterios, va a depender del tipo de plan. Si es Vital y Medicare Advantage lo cubre al 100%, pero si de la cubierta médica del paciente, cuánto es el porciento de copago, pero usualmente rondan entre el 20 al 60%. Ahora, ¿qué información nos brindan estos monitores continuos de glucosa? Pues al momento nos brindan la lectura de glucosa a nivel numérica, como pueden ver aquí el 112, nos brindan la flecha de tendencia y esa flecha de tendencia es otro factor o otra variable que no tienen los glucómetros y que es bien importante, ¿ok? Porque le dice al paciente cómo se va a comportar de manera predictiva sus niveles de glucosa en los próximos 30 minutos, ¿ok? Así que si el paciente ya sabe que le está bajando el azúcar, tiene 112 y una flecha, dos flechas abajo y le falta mucho tiempo para comer, pues con consultoría nutricional y médica, pues el paciente va a saber que puede merendar antes o va a prender la alarma de glucosa baja inminente y le va a dar alternativa de tomar decisiones antes de que pase el evento de hipoglucemia. Así que esa flechita es bien importante y a veces el paciente no le hace mucho caso, pero yo le recalco que siempre miren el número y la flecha. Y número tres, otra información que nos brinda los monitores al momento es la gráfica de glucosa en las últimas 24 horas. Como ven aquí en la imagen, hay una gráfica que tiene una línea curviada con unos rectángulos de límite y si uno busca en el recibidor o en la aplicación del paciente, uno puede ver cómo se comportó la glucosa en las últimas 24 horas, que para mí eso es espectacular porque las nutricionistas dietistas regularmente en la consultoría hacemos recordatorios de alimentos, así que es la manera perfecta de yo ir atando qué comiste en las últimas 24 horas y cómo se afectó tu glucosa en base a eso.
y me permite explicarle mejor eso al paciente porque lo va a ver. Te comiste el conflate con leche sin proteína y te llegó a 300. Pues mira, para que veas lo que hacen las azúcares simples, las azúcares refinadas, lo importante de comer proteína y grasa a una comida balanceada. Y la persona va entendiendo en base a sus niveles de glucosa y en base a su comida o sus variables, ¿ok? No un librito o algo genérico que lo estemos educando, así que es más aplicable. Y bien importante que todos ustedes sepan que si en algún momento no aparece el número y sale la palabra bajo o low o alto o high, que no lee el número, no puede usarse obviamente la lectura para tomar decisiones terapéuticas de administración de insulina u otros medicamentos, al igual que si no está la flecha de tendencia, si aparece el 112 pero no aparece esta flechita, tampoco es confiable para tomar decisiones terapéuticas. De hecho, Freestyle, ya que ven aquí a Freestyle 3 Plus, que este es el sensor y este es el receptor o recibidor, él tiene un icono como una alarma que se prende, que es una lupita con una gotita de sangre, y eso significa que el mismo sensor le está dejando saber al paciente la lectura que estoy dándote no es confiable, valida con glucómetro. Así que hacen cosas diferentes. Es importante que el paciente no piense que nunca más va a usar un glucómetro, pero sí que va a tener más flexibilidad y menos, mucho menos pinchazo y monitoreo y que ocasionalmente es que pudiera necesitar una lectura de una glucosa capilar para validar. Ahora, los reportes. Estos monitores continuos de glucosa nos crean unos reportes que son espectaculares y nos da un montón de información, ¿ok? Es tanta que hasta para nosotros que somos profesionales de la salud pudiera ser drenante o cargarnos toda la información, pero vamos a ir detalle en detalle de todo lo que da para que ustedes sepan cómo interpretarlo. En resumen, siempre tiene tres partes. La parte de arriba, como ven aquí, este es el del LibreView, tiene lo que son las métricas glucémicas y el tiempo en rango y incluye los que son los patrones o las tendencias de glucosa del paciente, que es esta gráfica media, que simplemente es un overlap de todas esas glucosas, de cómo es ese patrón según el momento del día. Y número tres, nos da un perfil o una cronología diaria de qué pasó cada día y cómo estuvo esos niveles de glucosa. Hay algunos monitores que dan una información adicional a la estandarizada por la Asociación Americana de la Diabetes, como el promedio de glucosa. El promedio de glucosa no lo he requerido, pero por ejemplo, Libre 3 Plus y Freestyle, toda la familia de Freestyle lo incluye, y reporte de cuántos episodios de hipoglucemia y hiperglicemia tuvieron. Tanto Freestyle como Descom lo incluyen de diferentes maneras, pero lo tienen. Así que cuando el paciente venga y nos diga, tengo una hipoglucemia, pues yo puedo ir al reporte de hipoglucemia y ver cuántos episodios ha tenido, o ir al tiempo en rango y ver qué porcentaje ha tenido. Y nos da información para nosotros tomar decisiones y también para poder educar al paciente, que a veces, ¿verdad? Entiende que tiene un montón de hipoglucemia, es muy poca y no podemos hacer ajuste en base a eso. Así que, ¿cuáles son los beneficios de usar estos monitores a nivel de consulta médica o clínica, oficina médica? Pues esta data puede ser compartida a través de una nube del cloud con la oficina médica, con la oficina de la nutricionista, incluso hasta con familiares y amistades, ¿ok? Y son hasta 10 o 20, depende de la marca del sensor, el límite de personas que pueden seguir los valores de glucosa, ¿ok? Así que eso es algo que ningún otro equipo en el mercado lo ha hecho. Nos brindan estos reportes estandarizados que nos identifican dónde están los problemas glucémicos y cómo trabajarlos mejor. Nos dan un consenso a nivel internacional de nuevas métricas y rangos objetivos del tiempo en rango y del GMI.
y nos da información para poder hacer modificaciones del estilo de vida. Yo tengo muchos pacientes que se han motivado a caminar y empezar a hacer actividad física desde que han visto que esos 10 minutos después de comer le regulan esa glucosa de manera espectacular. Igual han podido ver que a lo mejor en esa actividad física en el gimnasio tenían un montón de episodios de hipoglucemia que no estaban identificando porque estaban asintomáticos. Así que capturan una información que el glucómetro tradicional no captura y hay estudios millones, varios, cada vez más y más, porque incluyen al mercado nuevos monitores continuos de glucosa, pero hay muchos estudios que evidencian que usar el monitor continuo de glucosa independientemente de la terapia médica o modificación dietaria mejora el tiempo en rango y mejora y reduce la A1C. ¿Ok? Así que esto es casi considerado como una terapia médica. Aquí en esta imagen pueden ver lo que es el DESCOM G7. Este que está aquí a mano izquierda es el receptor recibidor, que es para pacientes usualmente adultos mayores o pacientes pediátricos que no tienen celulares y no lo pueden conectar a la app. Casi todas las personas jóvenes, adultos, adolescentes, adultos, ¿verdad? En edad madura, que están trabajando todavía, que son tecnológicos, prefieren la aplicación móvil porque todo lo tienen en el celular. Este es el monitor, el sensor que se pega a la piel y este es el aplicador que a diferencia del de Freestyle, como vieron, este tiene un botón que al presionarlo es que se dispara el sensor, sin embargo el de Freestyle es solo apretar. Nosotros los distribuidores de los productos educamos a los pacientes, ok, hay muchos videos en español, en inglés, para los pacientes que los podemos usar para educarlos a ellos o hasta enviar, son independientes, poder aplicarse. Así que, ¿qué es el tiempo en rango? Con estos nuevos monitores continuos de glucosa se hace un consenso a nivel internacional de estas métricas de lo que es el tiempo en rango. Y el tiempo en rango queremos que esté entre 70 a 180. O sea, ese tiempo en rango es definición del tiempo que queremos que el paciente esté en unos valores saludables, meta que son 70 a 180. Y esa meta debe ser más del 70%, como pueden ver aquí en la imagen, que el time in range, que es lo que significa TIR, debe estar por encima del 70%. Sin embargo, dentro de las azúcares altas, de la hiperglucemia, que se conoce como el tiempo por encima del rango, o en inglés time above range, que son las siglas en inglés, la meta es que todo esté menos de 25, pero hace diferencia el nivel de hiperglicemia 1, que son azúcares entre 180 a 250, debe estar en menos de 25% y el tiempo por encima de rango de hiperglicemia mayores de 250, que yo le digo a los pacientes, estas son las críticas, lo queremos menos de 5%. Igual. El tiempo por debajo de rango viene identificando el tiempo en hipoglucemia y también hace una separación, una división de lo que es la hipoglucemia nivel 1 y la hipoglucemia nivel 2. La hipoglucemia nivel 1 es la menos de 70 miligramos por decilitro y esa debe estar en menos de 4%. Sin embargo, la hipoglucemia nivel 2 severa, que menos de 54, debe estar en menos de 1%. Así que como ven, esto es una radiografía que se le hace al paciente que ayuda a ver qué problema está teniendo y qué tan grande en cuanto a por ciento es este problema. Y de verdad que es magnífico. A mí me ayuda mucho también con los pacientes que tienen fobia con la hipoglucemia y me llaman, tengo hipoglucemia y yo verifico, no veo por ciento de hipoglucemia, pues me ayuda a educarlo, mira. Este es tu reporte, estos son tus valores, no lo identifico la hipoglucemia, tú te monitoreaste, confirmaste con glucómetro para confirmar que es real y vamos entonces definiendo y muchas veces es que tienen sintomatología en los 80, en los 90, que estaban muy descontrolados, que se asustan y tienen un trauma por algún evento adverso que tuvieron. Y uno va entonces identificando que no es que tenía bajón, es que otros factores,
pero estas métricas y estos reportes fueron que nos ayudaron. Ahora, esta métrica del tiempo en rango cambia y se individualiza según la población. Para lo que son los pacientes con diabetes tipo 1 y 2, esta primera columna es la que utilizamos, que es la genérica, como yo le digo, que fue la que le acabo de presentar. El tiempo en rango más de 70%, las azúcares severamente baja menos de 1, levemente baja menos de 4, azúcares altas intermedias menos de 25 y las críticas menos de 5. Sin embargo, en personas mayores, adultos mayores, envejecientes o individuos con alto riesgo que tienen múltiples comorbilidades, condiciones cardíacas severas, avanzadas, condición renal o en diálisis, obesidad mórbida, otras condiciones que afecten su control, pues la métrica y el porciento cambia. El porcentaje del tiempo en rango, el rango sigue siendo el mismo, 70 a 180 como ven aquí, pero el porciento del tiempo que lo quiero en ese rango debe ser más de 50. Ya no voy a llevar ese paciente bien complicado, ese adulto mayor de 80 años a más de 70% porque me va a caer en bajón. Yo voy a ser más flexible. Al igual que soy más flexible con la 1C, que le exijo una 1C menos de 8, pues el tiempo en rango es igual. Las personas mayores o de alto riesgo, la hiperglicemia leve debe ser menos de 50%. Y esto es alarmante, yo lo sé, a mí me choca, pero no queremos llevarlo a un control glucémico estricto y que tenga demasiada hipoglucemia. Las azúcares críticas de 5% aumentan a 10%, así que voy a ser más flexible, pero tampoco es que estén 20%. Para que sepan o tengan una idea, yo he visto pacientes tan recientes como la semana pasada que el azúcar es más de 250, el porciento que tienen es 67%. Así que ya me da una información para hacer ajustes terapéuticos y nutricionales a ese paciente. Ojo, adultos mayores y población a riesgo o con múltiples comorbilidades, se elimina completamente las azúcares o la hipoglucemia severa. ¿Ok? No queremos pacientes mayores ni de alto riesgo con hipoglucemia menos de 54. Solo es permitido hipoglucemia menos de 70 y debe estar en menos de 1%. Así que la meta en esa población es a todo riesgo disminuir lo más posible esa hipoglucemia. Sin embargo, si nos movemos a la tercera columna, que es de mujeres embarazadas con diabetes tipo 1, las métricas son bien parecidas a la de tipo 1, ¿ves? 25%, 70%, 4 y 1%. Si se elimina las azúcares más de 250, ¿ok? No queremos ninguna mujer por allá arriba y si cambian los rangos. Así que ya la hipoglucemia leve, menos de 63, la severa sigue siendo menos de 54. El tiempo en rango que yo quiero llevar a esa mujer embarazada más del 70% es de 63 a 140 miligramos, porque queremos valores normales, ¿verdad? Y las hiperglicemias mayores de 140 deben estar en 25%. Ahora, si la mujer es embarazada, tiene diabetes gestacional o diabetes tipo 2, las métricas son diferentes también. Y otra vez, ustedes van a tener esta información, también están en en los estándares of care de la Asociación Americana de la Diabetes, que ahora sale a final de año nuevamente el próximo. Así que esto misma gráfica es de esos estándares de cuidado que ustedes lo pueden ver y leer con más en detalle. Ya la mujer embarazada gestacional, las métricas de rango, del tiempo en rango de 63 a 40, de la hipoglucemia y la hiperglicemia es la misma, sin embargo, la queremos 90% en rango, aquí se cortó la imagen, 5% azúcar en más de 140, al igual, hipoglucemia leve menos de 4, hipoglucemias severas menos de 4%, menos de 1%, discúlpenme. Así que una radiografía, cada uno de ustedes conoce a sus pacientes, así que obviamente van individualizadas a nivel clínico según el historial de ese paciente. ¿Y por qué es importante mirar el tiempo en rango más allá de la 1C? Porque la 1C
se nos olvida, pero es un promedio de glucosa. Así que toma todos esos valores de 3 meses y da un solo valor. Así que, como ven en esta imagen, yo puedo tener un paciente que tiene mucha hiperglicemia, mucha hipoglucemia y tiene 7%. Puedo tener un paciente que está un poquito más al límite del borderline de azúcar elevada en 25% por encima de rango, 5% de hipoglucemia se sobrepasa un poquito, 70 en rango y tiene un 1C de 7%. Y puedo tener un paciente que tenga el 100% en rango y tenga un OC de 7%. Así que más allá del 1C, tenemos que también usar estos monitores y medir cuánto tiempo en hiperglicemia y hipoglucemia está este paciente, porque eso es lo que le está afectando su salud y acelerando esas complicaciones micro y macrovasculares, ¿ok? Y ya la Asociación Americana de Diabetes, desde el 2019 y 2021, que tuvo un consenso internacional, determinó que ya no es la 1C para medir control glucémico, ahora es A1C, monitoreo de glucosa en sangre aleatoria y tiempo en rango. Así que es otra métrica adicional que no va a sustituir la 1C, pero sí va a ser más útil que la 1C para poder optimizar esa terapia nutricional y médica. Y es bien importante dejarles saber que para ningún diagnóstico médico de diabetes, ningún tipo de diabetes puede utilizarse al momento de hoy los monitores continuos de glucosa. Esto puede que cambie más adelante, ¿verdad? Pero al momento de hoy sigue el Gold Standard y la Asociación Americana de la Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recomienda usar la A1C para diagnosticar al paciente o glucosa en ayunas, ¿ok? Y obviamente más de una medida alterada que no sea de un mismo día. Ahora, el reporte. Este es el reporte y nuevamente este es un reporte genérico de la Asociación Americana de la Diabetes, pero incluye tres partes principales. El reporte en inglés se conoce como Ambulatory Glucose Profile, en español, perfil ambulatorio de glucosa. La primera parte, que es la de arriba, son las estadísticas y las métricas del tiempo en rango y de los objetivos glucémicos. El segundo parte del reporte son los patrones y las tendencias basadas en los CGMs. Y el tercer reporte es el perfil cronológico del día a día del tiempo en rango de la gráfica de 24 horas, ¿ok? Ahora, la primera parte, las estadísticas y las métricas glucémicas. Como ven, aparece el paciente, le va a aparecer el tiempo en rango. Discúlpeme. El tiempo en rango y va a aparecer cuánto por ciento tiene. Como ven aquí, el tiempo en hipoglucemia debe ser menos de 5,4%. Queremos que la severa sea menos de 1, pero entre la severa y la leve debe ser menos de 4. Igual, las hipoglucemias severas, hiperglicemias severas, deben ser menos de 5, pero todas las hiperglicemias deben ser menos del 25%. So, aquí este paciente tiene 44%, no está cumpliendo con la meta del 25, el tiempo en rango está en 46, la meta es 70. Y es importante que cada aumento que este paciente tenga de 5% en tiempo en rango, ya eso es un beneficio a nivel clínico evidenciado y estudiado. So, cada 5% que el paciente mejore, hay que felicitarlo y hay que celebrarlo. No puedo esperar que el paciente llegue de 46 a 70%, pero si de 46 me llegó a 53, yo estoy bien feliz, le estoy diciendo que su salud está mejorando y que está reduciendo esas complicaciones. Y la hipoglucemia, en este caso, la suma está en menos del 10% y la meta es menos de 4 total, so que el paciente no está cumpliendo. Y esto es lo que yo le digo, el paciente yo-yo. Tiene azúcar bien, bien alta y bien, bien baja. So, poco a poco hay que ir reduciendo esa hiper e hipo y llevarle el paciente a rango. Como dice aquí al final, debajo del 10%, cada 1% equivale a 15 minutos. So, yo le digo al paciente, mira, lo que queremos es 15 minutos un día, 15 minutos otro día, 15 minutos más del tiempo en rango es importante y nos va a ayudar.
Por eso es que ese prebolo, ya sea en bomba de insulina o en múltiples inyecciones, es importante. Si el paciente se pone la insulina al momento de comer, ya tiene un por ciento más de hiperglicemia postprandial, porque son 15 minutos más que la insulina no va a comenzar a actuar y va a tener esa azúcar. Los reportes siempre incluyen la fecha de nacimiento como identificador de paciente y siempre va a incluir el periodo de duración del reporte. La mayoría de los monitores y endocrinólogos recomiendan o utilizan los reportes de 14 días para monitorear o evaluar lo último de tus días para hacer ajustes en base a eso, pero los reportes permiten ver hasta 90 días según la marca, hasta 90 días de cómo tuvieron esos patrones o esos valores de glucosa. Así que si yo le hice un ajuste hoy al paciente, la próxima semana o en 2 semanas lo puedo llamar, darle un seguimiento de telemedicina y monitorear si hubo una mejoría o no luego de ese ajuste. Las métricas glucémicas siempre van a estar incluidas y va a aparecer el promedio de glucosa y el nuevo parámetro que es un equivalente o similar a la 1C, que es el GMI, que es el Glucose Management Indicator, que viene siendo un promedio de los niveles de azúcar en base a las lecturas del sensor de glucosa, ¿ok? La meta, como ven aquí, el goal es menos de 7, porque es equivalente o similar a lo que es una A1C. So, queremos que esté menos de 7 o en algunos casos menos de 6,5, pero es importante evaluar el periodo. Recuerden que la 1C es de 3 meses y este reporte que estoy usando aquí es de 14 días, así que hay ocasiones que esa 1C de 3 meses y el reporte de 14 días están similares, pero no iguales. Hay veces que están iguales y hay veces que están bien diferentes. Recuerda que si fue hace 3 meses, tuvo una crisis hiperglicémica, eso va a salir en el promedio, y en el sensor de 14 días no, pero si tuvo una crisis hiperglicémica reciente, pues va a salir en el monitor continuo de glucosa, pero en la 1C no se va a ver tan representada. Así que esa es la razón por la que van a ver que se van a aparecer, pero nunca van a estar igual. Y esto es otra de las dudas comunes que tienen mis pacientes regularmente cuando los atiendo en oficina. Por último, a la variabilidad glucémica es el nuevo parámetro que trae también el uso de estos sensores y mide cuánto varía por el coeficiente de variación y por el standard deviation del cálculo del cálculo del promedio de glucosa, pues sacan lo que es la variabilidad glucémica. Y esto a mí es bien importante porque aquí mide cuánto cambia. Los estudios clínicos nos evidencian que pacientes que tienen una variabilidad glucémica alta tienen más riesgo de complicaciones micro y macrovasculares y son los pacientes que progresan en muchas otras condiciones relacionadas a la diabetes. Así que yo quiero que mis pacientes estén, como dice aquí abajo, la meta sea menos del 36% para yo asegurarme que no está como el paciente anterior, sub y baja, sub y baja, sub y baja. El perfil ambulatorio de glucosa, el segundo reporte o parte del reporte que incluye, y honestamente es de mis favoritos. Y cuando el paciente me dice que está teniendo azúcares altas o bajas, yo siempre voy aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo veo dónde está el problema. Por ejemplo, en este ejemplo, yo veo que este paciente desde la 1 de la mañana hasta las 9 de la mañana tiene un patrón de hipoglucemia. No es lo que pasa todo el tiempo, pero sí tiene ese problema. Igual veo que en la hora de almuerzo, entre 9 a 12 tiene un pico de glucosa y cada sombra de color rojo, amarillo, verde y la línea significa una diferente percentila. Mírela aquí. La línea es la percentila 50, los chinitas en la percentila 75 y los rojos en la percentila 95. So, ahí yo puedo ver cuánto es que pasa esto, qué tan frecuente y dónde es que tengo que ajustar los gramos de carbohidrato del desayuno, de la merienda, o cuándo es que el médico tiene que ajustar la insulina del desayuno, de la merienda, la de ayuna, de la basal. Y vamos ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa muchas veces cuando no se usa este monitor, que usamos solamente el promedio de A1C?
hacemos ajustes en base a eso y probablemente el ajuste era solo en un momento del día, pero ajustamos las dosis de todo el día. Pues entonces va a mejorar en ese momento, pero entonces va a presentar problemas en otros momentos del día que realmente estaba controlado y estable. Así que este es un recurso bien útil que para rapidez de la clínica, de las consultas, de la oficina y la sala de espera llena, yo lo utilizo, identifico y me baso en base a eso. Esta tercera parte, que es el perfil de glucosa diario, el diario cronológico, es el día a día de los últimos 14, 30, 90 días que yo haya escogido en el periodo de tiempo y me muestra todos los cambios de glucosa. Este reporte o esta parte del reporte, yo no le doy tanto énfasis a menos que las tiempo en rango y las estadísticas glucémicas y el patrón no me muestren el problema. Por ejemplo, vi que siempre era de madrugada el problema, pues voy al de los 14 días y cuento cuántos días le está pasando y le digo, ok, es 7 días, pues la mitad del tiempo hay que hacerle un ajuste. Mira, fue 2 días, pues no hay que hacer un ajuste, pero la realidad es que este diario de glucosa no es necesario que en todas sus consultas lo verifiquen, pero es muy útil cuando los otros parámetros o valores glucémicos no nos cuadran, no nos hacen sentido, poder entrar a este e indagar un poquito en el día a día. Lo retante de la entrevista de esto es que el paciente no se acuerda qué hizo ayer, ni qué comió ayer, ni cuánto se puso de insulina y en muchas ocasiones no recuerda qué hizo el sábado pasado, el viernes pasado, ¿verdad? Es bien retante para él acordarse de eso, eso es más útil para uno que tal vez para ellos. Ahora. Vamos a hablar un poquito sobre las bombas de insulina y esto es importante porque las bombas de insulina son unos equipos médicos que administran insulina de manera continua. ¿Ok? El término correcto o profesional, como yo digo, es microinfusora de insulina, pero el término común es bomba de insulina. Y estas bombas de insulina, como ven aquí que está a mano derecha, se conectan con lo que es el monitor continuo de glucosa y en base a la lectura de glucosa del monitor es que las bombas toman decisiones de administración de insulina. Así que todas las bombas que se conocen en inglés como AID, que son Automated Insulin Delivery Systems, en español sistemas automatizados de administración de insulina, tienen tres partes. La primera, la bomba, que es el equipo como tal, el sistema del CGM, que se conecta y le da la lectura de glucosa a la bomba, y el algoritmo, que es el cerebro de la computadora, que es quien hace los cálculos matemáticos de cuánta insulina le va a administrar a ese paciente en base a sus niveles de glucosa, en base a los carbohidratos que va a comer, en base a la corrección que necesita. Y el énfasis aquí es en la palabra automático. Da correcciones automáticas y hace ajustes automáticos. O le quita carga al paciente de tener que darse otro pinchazo para corregirse la hiperglicemia o tener que entrar otro pinchazo porque no entró los gramos o no contó bien los gramos de carbohidratos y le da más flexibilidad. Si lo son bombas híbridas, que lo que refiere híbrido es que todavía necesita algún tipo de insumo, darle algún insumo a la bomba para ella poder tomar decisiones, pero el futuro de las bombas de insulina va a ser lo que se conoce como un completely closed loop, que es un loop o un sistema que no se alimenta de entrada de gramos de carbohidratos y solamente de sensor para tomar tomar decisiones de administración de insulina. Así que en el futuro, no tan lejano, esperemos más de insulina que solo con la lectura de glucosa van a poder regular los niveles de glucosa del paciente. Al momento toman decisiones automáticas, pero el paciente sí tiene que dejar saber a la bomba que está consumiendo carbohidratos para que la bomba calcule y sepa cuánta insulina administrarle al paciente. Así que, como les mencioné ya, administran de manera continua la insulina y esto ayuda a nuestros pacientes de muchas maneras.
¿ok? Recuerden que el metabolismo de la insulina no es fijo, no es promedio. Hay momentos que se metaboliza más rápido, otras veces más lento, así que a veces aumentamos las dosis de insulina, el paciente le da hipoglucemia, pero si se la bajo, se la dejo igual, tiene hiperglicemia. Entonces aquí es que viene la bomba de insulina, que le da cantidades de insulina basal adaptativa, que quiere decir que cambia si le sube el azúcar y le da más insulina, al igual que si le está bajando el azúcar, le reduce la cantidad de insulina basal e incluso detiene completamente la administración de insulina hasta que esos niveles lleguen a unos valores estables. Y todas estas cosas las hacen de manera automática a través de estos algoritmos que se alimentan de estos monitores continuos de glucosa. Así que el paciente tiene mucho menos carga. Nosotros como profesionales de la salud podemos optimizar esa terapia sin poner a riesgo el paciente o si tienen que estar en el try and error que usualmente entramos. Le corrige esa hiperglicemia porque tienen bolos correctivos automáticos, que si le predice que la glucosa va a estar por encima de la meta de 180, le da un bolo preventivo. Así que yo puedo tener el azúcar en 150, la bomba me dio un bolo correctivo automático porque entiende que en 30 minutos yo voy a estar por encima de 180. O sea que ayuda a no caer en el problema para resolverlo, sino que nos ayuda a resolver el problema más proactivamente en vez de reactivamente. ¿Ok? En cuanto a los bolos de comida, fue como les mencioné, no hay cómo desligarnos de esto. Por el momento, el paciente con cualquiera de los equipos de administración de insulina que les voy a mostrar en breve, tiene que entrar carbohidratos o anunciarlos. Y como les dije, para estas personas que padecen de mucha hipoglucemia y que es bien retante llegar a un valor idóneo en cuanto a la insulina, pues ayuda a detener y prevenir y reducir esas hipoglucemias que no podemos controlar en múltiples dosis diarias. ¿Cuáles son las partes principales de la bomba? Esta es la bomba que está en la manita aquí del paciente, que contiene el reservorio o el cartucho, que es donde se inserta la insulina en la bomba y que tiene obviamente el cerebro, el algoritmo. Se conecta con la cánula a través de un cable, un tubo o una línea, tiene muchos nombres, que de aquí la bomba empuja la insulina y se pega una cánula que tiene una cánula, vienen tanto cánulas suaves de plástico o cánulas de acero inoxidable duras que le inserta la insulina en el tejido subcutáneo del paciente. Así que estas son las mayorías de las bombas en el mercado, son de esta manera, pero el mercado se está moviendo a bombas de parcho, ¿ok? Que son las famosas como Omnipod, que es una de las famosas, pero no solo Omnipod, Tandem y iLet van a sacar modelos próximamente 2026 y 2027 de bombas que son parcho para que pueda ser más flexible para el paciente, no tener el tubo, no tiene línea, tubo, todos esos cables, como me dicen los pacientes, la bomba es desechable completo y muchos se controlan desde aplicación móvil o desde un PDM, que es un Personal Diabetes Manager, o un control remoto, como yo le digo a los pacientes en arroyo de habichuela, que controla cuánta insulina le va a dar o cómo controlar la bomba de insulina. ¿Quiénes pueden usar la bomba? Todo paciente que tiene insulina, ya sea diabetes tipo 1, que el gold standard para las personas con diabetes tipo 1, según la Asociación Americana de la Diabetes, es una bomba, una microinsulina. Diabetes tipo 2, si está en insulina basal, se lo pueden aprobar y con múltiples inyecciones diarias o paciente que tiene diabetes o está independiente a la insulina por otros tratamientos o condiciones como cáncer, cirugía, remociones, medicamentos, ellos también cualifican porque son insulinodependientes. ¿Cuál es la aprobación médica a nivel de Medicaid y Medicaid? Pues realmente varía según el plan médico dentro de Vital y Medicare. Cada aseguradora tiene su regla de qué documento tiene que incluir el paciente para poder aprobarle este equipo, pero aquí tiene un resumen de lo más típico: historial de administración de insulina, nota de progreso, A1C, plan nutricional o certificación de conteo de carbohidratos,
que es una carta que certifica que el paciente conoce y sabe contar carbohidratos, registros de glucosa, anticuerpos de que tiene diabetes tipo 1 y en algunas ocasiones otros documentos que pide la aseguradora. También se benefician pacientes con hipoglucemia nivel 2 que usan insulina y ha sido bien útil pacientes con hipoglucemia, de verdad que los ayuda excelente. Y la cubierta Vitalia Advantage 100%, planes médicos comerciales, varía por cubierta, pero ronda nuevamente entre los 40 a los 60%. Y cabe resaltar, ¿verdad?, que las bombas de insulina son más costosas que los monitores continuos de glucosa, así que esos pacientes comerciales, el copago va a ser aún mayor. ¿Cuáles son los beneficios? Pues mira, mejoran el control glucémico a la 1,6 y el tiempo en rango. Disminuye los eventos de hipoglucemia y más que nada en la noche, que es el momento que más preocupación le causa al paciente tener hipoglucemia, obviamente, porque no puede reaccionar correctamente. Corrige esa hiperglicemia que los pacientes no se corrigen de solos de manera automática y le dan flexibilidad y calidad de vida al paciente. Ya el paciente no tiene que comer 30 gramos de carbohidratos porque uso 10 unidades de Humalog. Ahora puedo comerme 15, ahora puedo comerme 60, puedo comerme 45 y la dosis se va a ajustar a lo que yo coma, no yo me voy a ajustar a la dosis de insulina. Así que esto es para el paciente un cambio drástico. Esto es abuelo de pájaro, como yo digo, pero es para que sepan que las bombas de insulina tienen unos parámetros básicos que configuran los endocrinólogos en base a las guías de la Asociación Americana de la Diabetes, que incluyen en cuanto a parámetros básicos lo que es la insulina basal por hora, lo que es el factor de corrección o sensibilidad, que es cuánto le reduce una unidad de insulina, cuántos miligramos le baja de glucosa en la sangre, y la razón de carbohidrato insulina, que es una unidad de insulina, cuántos gramos de carbohidrato le cubre, por decirlo así. Estos parámetros, cuando empezamos en terapia, son estándares genéricos y hay que muchas veces ir ajustándolo y es bien importante que sepan que el único autorizado a hacer estos ajustes, una terapia médica de insulina, es el endocrinólogo. Cuidado, hay muchos pacientes que saben mucho, pero empiezan a jugar con esas dosis de insulina basales, correctivas, de carbohidratos y pues, usualmente ocasionan más eventos adversos que beneficios para ellos. Así que importante recalcarlo. Aquí un poquito de las marcas o manufactureros que hay en Puerto Rico que venden y bombas de insulina. A cada equipo, aquí hay 5, se me olvidó ponerle los nombres, pero se los voy a mencionar uno a uno, tienen diferentes atributos y limitaciones, ¿ok? Ningún equipo es perfecto para ningún paciente. Quien decide eso es el paciente y el endocrinólogo. ¿Cuál es el equipo perfecto? Y toma en consideración muchas cosas. ¿Cuánta insulina usa el paciente? Porque cada bomba tiene una capacidad máxima de insulina. ¿Cuáles son compatibles con qué sensores de glucosa? Unas bombas son compatibles con uno y con otros no. La compatibilidad del celular, porque muchos de ellos se monitorean de manera remota. ¿Cuánto sabe el paciente de conteo de carbohidratos? Que esto es bien importante. Por eso los nutricionistas somos clave en este proceso. ¿Y qué destreza o qué habilidades tiene ese paciente en el automanejo de su diabetes? Grupo de apoyo, tiene quien lo apoye. Si es ciego, sordo, si no conoce mucho de tecnología, ¿qué familiar, amigo, amistad lo puede ayudar? No lo dejemos solo ni se lo pongamos para abrumar después a la persona. ¿Y cuánta literacia tecnológica tienen? Hay pacientes que realmente no cuentan con la literacia. A veces queremos hacerle bien poniendo estos equipos, pero pues hacemos más mal porque los abrumamos o los complicamos. Aquí ven 5 bombas diferentes que son las que están disponibles en el mercado ahora mismo. Esta que ven aquí blanca es el POD, Omnipod. Esta es una de las bombas que le mencioné que no tiene cables, es directamente un parchito de la cánula en la piel. Se ajusta directamente desde un receptor o un control remoto, pero también desde aplicaciones móviles.
Aquí tienen la otra bomba de insulina, esta es la Medtronic 780G, que es de las más populares, ¿verdad? Porque tenemos la fábrica ensambladora aquí en Puerto Rico. Aquí pueden ver el aplicador del set de infusión, aquí está el Guardián 4, que es el sensor, este es la bomba, este es el celular, que tiene una aplicación que es un espejo de la bomba, y el reloj que también puede monitorear a través de un app en el reloj inteligente los niveles de glucosa. El paciente en estas bombas sí requiere contar carbohidratos, ¿ok? Esta otra bomba es el iLet Bionic Pancreas. Esta es la última adquisición en el mercado de Puerto Rico. Los distribuidores empezaron a distribuirlo en mayo de este año, es reciente. Esta bomba es diferente a otras bombas porque no tiene parámetros. Es una bomba adaptativa que aprende en base a los niveles del paciente cuánta insulina necesita y es diferente porque no requiere contar carbohidratos. El paciente sí tiene que tener un conocimiento básico en cuanto a lo que es un carbohydrate awareness o conocimiento de qué alimentos tienen carbohidratos, pero no tiene que saber la equivalencia de 15 gramos, 20 gramos, 60, etcétera. Así que es un poquito más sencilla para ciertos pacientes. Y aquí tienen la Tandem Mobi, esta bomba chiquitita aquí, la bomba, es una de las bombas más pequeñas en el mercado ahora mismo y se maneja completamente desde el celular. Así que adultos jóvenes, adolescentes, es el mejor recurso porque lo hacen, se ajustan, se corrigen todo desde el celular. Bien importante que ahora mismo la Tandem Móvil solo es compatible con iPhone, pero va a ser compatible, entendemos, para el 2026 con Android. Estamos ansiosos por eso. Por último, aquí está la Tandem Slim, que esta tiene una capacidad máxima de 300 unidades y es bien hands-on. Adultos mayores, personas poco tecnológicas, yo les recomiendo o Medtronic o Tandem, porque realmente son bombas que el paciente tiene en la mano y modifican. Personas más jóvenes, pues sí les recomiendo lo que es el Omnipod o Tandem Mobi, que se monitorea y se maneja más desde el celular. Y pacientes que no tienen la capacidad, no pueden, no quieren o están abrumados ya de este manejo de diabetes todo el tiempo, pues se pueden beneficiar del aire. Así que cada bomba tiene su población y su candidato idóneo, ninguna es perfecta, ¿ok? Lo importante es escoger la idónea para ese paciente para que pueda optimizar esos valores glucémicos y tener más calidad de vida, que es otra de las metas con esta terapia. Para hablarle un poquito de los reportes, estos los reportes que generan las bombas de insulina. Y estos reportes que generan las bombas son una combinación de reportes que les mostré de los monitores o de los sensores con el reporte de la administración de insulina. Y para mí es lo ideal porque usted ve el azúcar, pero cuánta insulina, pero el azúcar, cuánta insulina, y ve la totalidad, el whole picture de lo que está haciendo el paciente, no solo sus niveles de glucosa. Parte del reporte, pues es un resumen de las métricas glucémicas que les mencioné, pues el tiempo en rango, el GMI, el coeficiente de variación que no sea más de 36, el promedio de glucosa. Aquí pueden ver que el GMI no aparece porque requiere que el paciente use el sensor más de 14 días, que son 2 semanas, para poder dar un GMI. Y aparece el resumen de lo que es el algoritmo. Aquí yo usé lo que es el reporte de Tandem, una de las bombas, que este es el algoritmo, el nombre del algoritmo, y aquí puedo ver cuánto tiempo tuvo el algoritmo prendido, cuánto tiempo tuvo el sensor inactivo, la bomba inactiva, si usó las actividades de sueño y ejercicio que los protegen de bajón. Aquí me da un resumen de los valores glucémicos y del algoritmo. Luego me da, esta es la segunda parte del primer reporte, me da un resumen de esa administración de insulina. Cuánta insulina diaria usa, cuánto se va en basal o en bolo, cuántos bolos se da el paciente, me dice cuántos gramos de carbohidratos entra el paciente a la bomba. Así que ahí yo puedo ver si él sabe contar, si está entrando carbohidratos, puedo saber cuánta insulina necesito para la receta médica, puedo ver de los tipos de bolos, qué bolo se dio en cuanto a qué, diferentes habilidades o características de la bomba. Y aquí en Low Activity puedo ver qué tan frecuente se está cambiando el set de infusión.
que aquí dice 7 días, pero se deben cambiar cada 2 a 3 días, ¿ok? Si es cánula suave cada 3 días, si es cánula dura cada dos. Aquí ven otra vez, como aparece en el reporte de los monitores continuos de glucosa, lo que es la tendencia y los patrones de glucosa que nos ayudan a entender dónde es que está teniendo más variabilidad glucémica y dónde es que me tengo que enfocar en ese ajuste en terapia médica o nutricional. Luego tiene la cronología diaria, que en el caso de la bomba yo sí trato de irme el día a día, lo más reciente obviamente. Aquí como ven hay una leyenda, tiene la leyenda, aparece la fecha, el tiempo en rango y el resumen del día, la gráfica de los valores de glucosa, pero también aparecen las actividades. Entró carbohidratos, que son las manzanitas amarillas, te dice cuánta insulina le dio para esos gramos, te dice entre 60 gramos a las 5 de la tarde y tenía el azúcar en 106, se me elevó, la bomba me dio correcciones automáticas y puedo ver el detalle. Aquí puedo ver las actividades de sueño y ejercicio. Esto aquí que aparece un símbolo de exclamación es una alerta que la bomba le dio. Aquí abajito que aparecen las horas del día es la administración de insulina basal y estas gráficas que se salen de la línea es esa insulina basal adaptativa que aumentó a las 2 de la mañana porque vio que había un aumento en los niveles de glucosa y para evitar que salga el rango le dio más insulina a la que el doctor le configuró. So, estas bombas son bien inteligentes. Esto que ven aquí rojito son cuando la bomba detuvo la administración de insulina completamente para prevenir que el paciente no caiga en un bajón de azúcar. A veces caen, ¿verdad? Porque hay otros factores, además de la insulina y la alimentación, que afectan los niveles de glucosa, pero en muchas ocasiones ayuda a disminuir esos episodios de hipoglucemia que el paciente tiene recurrentemente. La última parte del reporte son los perfiles del paciente, esos parámetros de cuánta insulina basal tiene por hora. Y pueden ver que dentro de un mismo perfil, que este es el perfil main principal, tiene 3 segmentos, 3 horas diferentes, con diferentes basales, con diferentes factores de corrección y con diferentes curvature. Y esta es la magia de las bombas, que pues, el doctor puede individualizar la terapia del paciente y corregir el parámetro en la hora del día que estoy teniendo el problema. Pudiéramos hacer eso con múltiples inyecciones. Las bombas permiten, como ven, permiten tener varios perfiles. Este rectángulo es un perfil, que es el que está activo, como ven aquí a mano derecha. El de AXE es el segundo perfil y el estrés es el tercer perfil. So, si el paciente usa esteroides, le hacen un bloqueo, albuterol, va a dar un tratamiento, es un triatleta, maratones, podemos crearle otros perfiles y simplemente activarlo para que corran otros parámetros en momentos que vamos a tener glucosas diferentes a lo que es normal para el paciente. So, dan una capacidad de flexibilizar, individualizar la terapia que realmente ningún otro equipo puede dar. ¿Cuál es el impacto a nivel nutricional? Y ya estamos terminando. Pues ayuda a optimizar, como les he dicho, esa terapia del paciente, ayuda a darle seguimiento remoto. Vi al paciente hoy, les recomendó un cambio, puedo llamarlo y darle telemedicina y monitorearlo sin que él tenga que venir y con el menos tiempo de intervención posible. Es una herramienta educativa. Yo le digo, queremos como el semáforo, más verde, menos amarillo y menos rojo. Y así, hoy mismo un paciente me dijo, ay, ahora está más verde. Y yo, exacto, porque han mejorado y eso lo motiva y es fácil de interpretar para ellos su progreso. ¿Ok? Adicional de ese diario de 24 horas de glucosa, que es lo que más me ayuda a poder hacer ese recordatorio de nutrición o de alimentos y poder identificar el impacto de los alimentos. Es una herramienta de autoeficacia y manejo de diabetes. Le alerta al paciente, le indica todas las cosas que pasan y el efecto que tienen sus niveles de azúcar, incluyendo el estrés, que sabemos que pues le afecta y a veces el paciente ni entiende. Y como les dije, hay muchos estudios clínicos que demuestran que independientemente de la terapia médica, el control glucémico con el uso de los monitores continuos de glucosa y con las bombas son bien significativos a nivel de A1C, tiempo en rango e hipoglucemia.
Yo les digo el mejor diario de glucosa, la mejor información continua que le puedo demostrar al paciente. Mira, el refresco es azúcar simple, mira el pico que te ocasionó. Sin embargo, la tostada con aguacate, que es grasa, y con huevito, que es proteína, mira que no te causó pico, se quedó en rango y ayuda al paciente a entender hasta los conceptos abstractos de nutrición y verlo en sus niveles de glucosa. Así que ayuda muchísimo. Adicional, hay algunas aplicaciones como Descom que ya tienen hasta un log de que podemos identificar o loguear actividades y después puedes ver la respuesta glucémica a las 2, 3 horas de esa actividad. Eso para los nutricionistas va a ser un éxito, ¿ok? Y como les dije, ayuda a orientar al paciente a ¿cuántos carbohidratos tú comes y qué impacto tienen? El impacto del tipo de carbohidratos simple versus complejo. El impacto de otros nutrientes que afectan la velocidad y metabolismo de la glucosa, como la grasa y la proteína, y ayuda a individualizar esa respuesta glucémica de cada paciente, que no a todos los pacientes los mismos alimentos le ocasionan picos. Diseñamos metas en base a eso y con las nutricionistas hemos hecho actividades educativas como estas para ayudarlas a que sepan de estos equipos y poder utilizarlos a cabalidad y poder darles recomendaciones más prácticas. Mira, vamos a incluir más fibra, más vegetales, más farináceos, porque mira este pico, te va a ayudar a reducir este pico, te ayuda a identificar, mira, cuando comes una taza que no te sube a 190 versus cuando comes 3 tazas te sube a 300. Ayuda a identificar y a orientar sobre la hipoglucemia. No hay que hacer 3 comidas y 3 meriendas si tenemos diabetes, y esto es un mito bien grande, y ayuda a decirle al paciente qué meriendas tiene que hacer, si es que tiene que hacerlas, no siempre tiene que hacerlas, y asegurarnos de educarle que no se corrija con más gramos de carbohidratos de lo que debe cuando tiene hipoglucemia, que es algo bien común. Y como siempre, nosotros los nutricionistas y los profesionales de la salud, pues damos orientaciones individualizadas y decisiones compartidas. Hay que ya quitarnos el sombrero de decirle a la gente qué hacer. A mí me gusta más darle alternativas y que ellos escojan para que se sientan un poquito más empoderados. Por último, cuando hacemos modificaciones, cuando identificamos patrones y niveles de glucosa recurrentes. Es hipoglucemia de que tienen los pacientes que los trauman, no puede ser el foco para hacer ajustes, tiene que ser los patrones y hay que mirar otros factores que afectan los niveles de glucosa, como la vitamina C, la acetaminofén, medicamentos como la hidroxiurea, que ya a nivel médico pues se identifican mejor. Desventaja, tienen desventaja. A nivel de pacientes, hay pacientes que le causa más angustia, más agotamiento todos estos datos 24/7, al igual que avanzan o desarrollan unos trastornos psicológicos o se obsesionan por métricas glucémicas perfectas, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con eso y referirlo al psicólogo o trabajarlo con el paciente. A nivel de consulta médica y nutricional, pues realmente es tiempo en la evaluación que nos toma descargar y evaluar el reporte, adicional de orientarlo de otros factores o situaciones a trabajar que realmente no están dentro del campo de nutrición y de dietética. Por último, con esto los dejo, le pueden tirar fotos. Esta es una página gratis que es para profesionales de la salud solamente, que es para educar a profesionales de la salud en la tecnología de diabetes, tanto sensores como bombas. Así que si quieren aprender más, pasen por ahí, es gratis para que se eduquen, tiene muchísimos recursos. Así que muchas gracias por el tiempo. Los dejo con la moderadora. Cualquier pregunta y duda, estamos a la orden.